Dios. Con la paz del Señor Jesús, saludamos a todos los presentes en Manaim y en las iglesias, dando continuidad al estudio del tabernáculo, la tienda de David y el templo. Hablaremos poniendo énfasis en el Cordero tal como el Señor nos ha mostrado y revelado. La figura del Cordero es el énfasis principal del estudio de hoy, ya que el Cordero es un símbolo del Señor Jesús que vendría a salvar a la humanidad de sus pecados. En el tabernáculo, la tienda y el templo, el arca era el elemento principal, pues representaba la presencia del Dios vivo en su pueblo. Pero ¿cuál fue la diferencia fundamental entre estas tres edificaciones sagradas mencionadas en nuestro estudio? Estas tres construcciones se refieren históricamente a tres épocas de la historia del pueblo de Dios. El tabernáculo de Moisés se refiere a la primera época, el periodo de la ley, cuando Dios ordenó la construcción de este santuario. En el culto, cada israelita podía entrar individualmente por la puerta del atrio y presentar sacrificios de corderos y otros animales para la expiación de sus pecados. Solamente los sacerdotes podían lavarse en la pila, dando, además del altar de los holocaustos, lavarse en la pila de bronce y entrar al lugar santo. El Señor se manifestaba de manera plena como el Dios viviente, pero únicamente al sumo sacerdote le era permitido entrar en el lugar denominado el Santo de los Santos, por encima del Arca de la Alianza. Este período está marcado por la ley de Dios. La tienda de David se refiere a una época de transición que hubo entre el tabernáculo y el templo. Es una transición porque David osó, ciertamente por revelación divina, trasladar el arca a una tienda cerca de su morada, de forma provisional, mientras el templo no fuera construido. No se realizaban sacrificios de animales en el lugar mismo de la tienda. Pero David sí ofreció sacrificios de animales al transportar el arca, llevándola a la ciudad de David desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Los sacrificios se realizaban en Gibeón, donde el tabernáculo estaba situado a una distancia de 8 kilómetros de Jerusalén o de la tienda de David. Pero todos los israelitas podían acercarse a la tienda junto a cantantes e instrumentistas, quienes entonaban alabanzas al Señor Jesús. El templo de Salomón se refiere a la tercera época, en la cual el arca halló una morada definitiva, puesto que el templo era una edificación fija, sólida y completamente permanente. El templo era una edificación mucho más amplia y bastante más hermosa que el tabernáculo. Así, en cumplimiento de las profecías dadas en la época del tabernáculo, el templo fue erigido en Jerusalén, ciudad también nombrada Sión en la Biblia por estar localizada en el monte que también es conocido como Sión. En el templo, por lo tanto, se realizaron muchísimos más sacrificios que en el tabernáculo. La palabra habla de una cantidad incalculable de animales sacrificados, solo en la consagración del templo. Y más aún, en el templo había turnos de cantantes e instrumentistas como David había establecido, lo que significaba una poderosa glorificación del Señor. Hermanos, ya habrán percibido que el templo nos habla elocuentemente de la iglesia que es el cuerpo de Cristo congregada en el templo del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús murió para reunir en un cuerpo a los hijos de Dios, dispersos. En el período de la iglesia, que es el Nuevo Testamento basado en la sangre del Señor Jesús, se nos habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la iglesia, llevándonos también hacia una gran glorificación. Esa glorificación de la iglesia fue profetizada por la glorificación de cantores e instrumentistas. Habla de nuestra condición de adoradores.
Un texto en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice: Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, impulsados por el Espíritu Santo, unido a nuestro propio espíritu, y con base en la palabra de Dios, la cual es la verdad. Así es nuestra adoración. Recordemos ahora el objetivo que tuvo Dios al determinar la construcción del arca. El objetivo principal era habitar en medio del pueblo. El arca representaba la presencia de Dios. Proféticamente representa más. Nos habla de Jesús, pues uno de sus nombres es Emmanuel, palabra hebrea que significa Dios con nosotros. El deseo del pueblo era estar cerca de Dios. Durante el tabernáculo, para estar en comunión con Dios, necesitaba acceder al Santo de los Santos para así estar ante el arca. Esto solo era posible para el sumo sacerdote. El arca, repetimos, era también figura del Señor Jesús, Dios con nosotros. Mas en el período de la tienda de David, que nos habla del período de transición entre la ley y la gracia. El ministerio de Jesús, si un israelita deseaba estar ante el arca, debía dirigirse a la casa de David, ya que el arca estaba en una tienda junto a su hogar. Ya hemos aprendido que David fue figura del Señor Jesús, amado por el Padre por hacer su voluntad. En la época de transición entre la ley y la gracia, que fue el periodo del ministerio del Señor Jesús, los discípulos necesitaban estar junto al Señor Jesús, que es nuestro David. El nombre David significa el amado. Dios testificó de Señor Jesús en su bautismo, afirmando en Evangelio de Juan: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya, Salomón. Este fue un tipo del Espíritu Santo, ya que edificó el templo para que el arca pudiera habitar allí de forma permanente. Entonces, una breve explicación. David dio todo el material para la construcción del templo y Salomón lo construyó. El Señor Jesús dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo edifica el templo en nuestra vida. El templo nos habla de la iglesia del Señor Jesús, edificada por el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días tras su resurrección. La palabra de Dios nos afirma que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, gracias al nuevo pacto de Dios con la iglesia, nosotros habitamos con el Señor Jesús de forma permanente. Para comulgar con Dios, debemos estar en su iglesia, templo del Espíritu Santo. Pero hay que recordar que para estar cerca del arca, es decir, en comunión con Dios ante su trono de gracia, se necesitaba antes el sacrificio de animales, incluso corderos. Estos animales se sacrificaban en el altar de holocaustos, en el patio, en el templo. Pero el primer sacrificio de corderos por los pecados de los israelitas fue ofrecido con ocasión de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa salida nos habla de nuestra salvación, liberándonos de la esclavitud, el pecado y el enemigo. En ese momento el Señor determinó que un cordero fuera sacrificado en cada familia, para que ésta se alimentara y para que la sangre del cordero fuera untada en el dintel de la puerta de la casa, señalando así la protección divina. Esto fue necesario para que el juicio de la muerte no entrara en las casas y matara al hijo mayor de cada familia. Nos habla proféticamente de cómo debemos alimentarnos del Señor Jesús y de beneficiarnos de su sangre
para obtener el perdón de los pecados, para ser libres, sí, libres de la muerte espiritual y así disfrutar de una vida abundante. El juicio de muerte mataría a los primogénitos, cumpliendo la justicia de Dios. La ley de Dios determinaba, dice el texto bíblico, el hombre que pecare morirá. Pero Dios, en su gracia infinita y en su amor inescrutable, insondable, ¿verdad? Sí. Repito, Dios, en su infinita gracia y su amor inescrutable, decidió darle al pecador la vida. En su plan maravilloso, Él decidió que un cordero nuevo, sin defecto ni mancha, muriera en el lugar del pecador. Notemos bien, un cordero inocente, manso, que no hizo mal alguno, debía morir. ¿Por qué esto? Porque todos los corderos sacrificados en la Pascua y más tarde en el tabernáculo y en el templo de Salomón prefiguraban el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la razón por la cual Juan el Bautista, al ver al Señor Jesús, lo señaló con el dedo y dijo a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús fue el Cordero inocente, sin pecado, que murió en su lugar. Vimos, pues, que las tres edificaciones sobre las que hemos estudiado últimamente, el tabernáculo, la tienda de David y el templo de Salomón, apuntaban al perfecto y único sacrificio del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Saludamos a todas las iglesias, a los hermanos de Manaén, a todos los que están con nosotros con la paz del Señor. Ahora, ya hemos comprendido que todos los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento, específicamente en el tabernáculo de Moisés y en el majestuoso templo de Salomón, eran absolutamente necesarios para que el ser humano, en particular el israelita, pudiera tener una plena y verdadera comunión con el Dios Santo. Hemos entendido que todos aquellos sacrificios representaban y apuntaban hacia el único, santo, eterno y perfecto sacrificio, el que sería la sangre de Jesús derramada por nosotros para nuestra salvación. Frente al estudio que estamos realizando acerca de las tres edificaciones o de los tres santuarios, el tabernáculo, la tienda de David y el templo de Salomón, hay dos preguntas que es necesario hacer acerca de los sacrificios. La primera pregunta es: ¿por qué no hay registros bíblicos de que hubiera sacrificios en la tienda de David? Entonces, la primera pregunta es esa: ¿por qué no hay registros bíblicos de que hubiera sacrificios en la tienda de David? Y la segunda pregunta es esta: ¿por qué en la época de Salomón los sacrificios se multiplicaron de tal manera incontables? Estas dos preguntas traen la enseñanza histórica, bíblica y profética. Pero antes de que respondamos directamente a estas dos preguntas, mientras preparábamos y orábamos por el contenido de la EBD, el Señor dio una visión que ayuda a entender el inicio de esta respuesta. El pastor que tuvo la visión, él veía los tres templos, los tres santuarios, vio el tabernáculo, vio la tienda de David y luego el templo de Salomón, y al frente, delante de los tres, un cordero blanco. La lana era blanca, sin una sola mancha. Pero
Allí el Señor era adorado y el Cordero iba creciendo. Y cuanto más crecía, más aún. Llegó un punto en que se hizo tan grande que ya no se veían los templos, ni la tienda, ni el tabernáculo, solo el Cordero, pues Él es la adoración y el centro del proyecto de Dios. Entonces, esta visión nos lleva a comprender que solo existe un único sacrificio que es suficiente para la salvación del hombre, por el Señor Jesús, el Cordero. Porque es grande. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado, de ser glorificado. Esto revela en esta visión que solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, Señor Jesús, el justo. Solo existe un camino. Por eso Él afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Y glorificamos al Señor porque hemos encontrado el camino. Y ahora sabemos cuál es nuestro destino. A través de la visión, una verdad se hace clara. Siempre hubo salvación únicamente gracias al Señor Jesús, puesto que Él es el Cordero eterno. Vea lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Comprendieron, hermanos? Jesús no pasó a ser el Cordero inmolado solamente cuando fue a la cruz. Antes de que el mundo fuera formado, Él ya era el Cordero que fue inmolado y que es digno de recibir la gloria, el honor, el poder, la majestad y toda la glorificación, porque a Él le sea la gloria en la iglesia. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo por toda la humanidad. Entonces, queridos hermanos, las iglesias, aquellos que nos ven, llegamos a una conclusión: que allá en el Antiguo Testamento, el que ofrecía un sacrificio, ya fuera en el tabernáculo o en el templo, al dar su ofrenda, creía firmemente en el poder de la sangre que estaba siendo derramada. Aunque no comprendiera eso, el sentido profético, aunque no entendiera el misterio que estaba allí, él creía que esa sangre derramada de aquel inocente era poderosa para perdonar sus pecados y darle plena comunión con Dios, porque Jesús ya era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Aquel que murió por toda la humanidad, es decir, ese oferente por su obediencia a una revelación de Dios, a una determinación de Dios acerca del sacrificio, él era salvo. Por la obediencia a algo que él aún no comprendía completamente, pero fue alcanzado proféticamente porque aquella sangre representaba el alto precio que Jesús pagaría por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Ahora, volvamos a esa primera pregunta que se hizo: ¿por qué fue hecha? En la tienda de David no hay registros bíblicos que demuestren que allí se realizaban sacrificios. Lo que se entiende es que en ese periodo los sacrificios se realizaban donde estaba el altar del holocausto, lejos de allí. Quien fuera a la tienda de David no iba a encontrar ningún sacrificio. Era una tienda sencilla, dentro estaba el arca, pero alrededor había alabanza. Los cantantes y los músicos entonando las más altas alabanzas de Dios. ¿Cuál es el misterio que hay aquí? ¿Cuál es el sentido profético? Vamos a estudiar más sobre esto. La tienda de David hablaba proféticamente del ministerio del Señor Jesús, ya que la tienda representó una transición vital entre el tabernáculo y el templo. El ministerio de Jesús hizo una transición entre la ley y la gracia. La tienda representa bien el ministerio de Jesús porque era sencilla.
No tenía esas coloridas cortinas del tabernáculo, ni sus metales preciosos como la plata, el oro, el bronce, el lino. No poseía nada de eso. Era simple, pero dentro estaba el arca de Dios, y en su interior se encontraba la gloria del Dios Todopoderoso. Así fue el ministerio del Señor Jesús, un hombre sencillo, sin apariencia, pero Él era el mismísimo Hijo de Dios, el Todopoderoso. En Él estaba la gloria del unigénito del Padre. Pues, así. ¿Por qué durante el ministerio de Jesús no hay registro de sacrificios? En los evangelios no existe registro alguno de sacrificios, pues a lo largo del ministerio de Jesús solo hubo de haber un único sacrificio, el del propio Señor Jesús en la cruz del Calvario, pagando por todos nosotros un elevadísimo precio. Hoy la paz que tenemos le costó cara al Señor. Hoy podemos glorificar, decir gloria a Jesús, aleluya, pero nuestra glorificación costó cara. Quizás sea sencillo para ti hablar, pero Jesús pagó un alto precio para que hoy una iglesia aquí glorifique su nombre. Entonces, en el ministerio de Jesús, la salvación ya estaba en Él. Aquellos que durante el ministerio del Señor Jesús creyeron en el Hijo de Dios eran salvos, los discípulos. Que creyeron en Jesús, quien murió por ellos en la cruz, fueron salvos por Él. Quien tiene al Hijo, tiene vida, dice la palabra. Ahora pasaremos a la segunda pregunta que fue un cambio considerable, ya que en el templo de Salomón los sacrificios se multiplicaron. Pero en los tiempos del templo de Salomón hubo una multitud de corderos y de otros animales que fueron sacrificados por los pecados de las personas. Fue una cantidad nunca antes vista. Miren el texto, no sé si pueden proyectar el texto para que los hermanos lo lean. De esta manera, el rey Salomón y la entera congregación de Israel, que con él se había congregado ante el arca, sacrificaron tantos carneros y bueyes que no podían contarse ni numerarse por su inmensa cantidad. No se podían contar ni numerar por causa de la gran multitud que había. Alabado sea el nombre del Señor. Ya aprendimos en otras escuelas dominicales que Salomón es un tipo profético del Espíritu Santo. Hablando del período aquí de Salomón y el templo, el período de la iglesia, el período de la gracia, el período del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué profetiza? Que en la gracia el Espíritu Santo multiplicaría sus gloriosas obras entre nosotros. Bautismo del Espíritu Santo, vidas y hogares restaurados, hombres alcanzados, redención del alma y una iglesia comprada con la preciosa sangre de Jesús. Hermanos, la expresión del texto es: no se podía contar. Era incontable. Queridos hermanos, iglesia, no tenemos cómo contar, cuantificar todo lo que el Espíritu Santo está realizando en nuestro medio, porque es maravilloso. Es imposible cuantificar las obras maravillosas del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Maravillas, profecías cumplidas, oraciones respondidas, hijos alcanzados, matrimonios fortalecidos, una iglesia que anhela la eternidad. Miren, en realidad es incalculable lo que el Señor ha hecho en tu vida. Contar lo que el Espíritu Santo hizo desde tu conversión, no puedes. Es inmensurable. Él obra sin cesar. Es incalculable lo que el Señor Jesús está haciendo aquí esta mañana. En cada iglesia, aquí en Manaín y en todo el mundo, estamos aquí, pero el Espíritu Santo obra en las iglesias. Hoy tuvimos un día maravilloso con jóvenes, uno quebrantado, otro bautizado con el Espíritu Santo, otro liberado, otro salvo. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Solo nos queda
glorificar. Y lo más importante, se multiplican los salvos. Se multiplica el número de aquellos que creen en el sacrificio de Jesús por ellos. Y tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pero, para terminar, y vamos a terminar con una pregunta. ¿Cómo fue que un solo sacrificio fuera suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad en todo tiempo? Un único sacrificio. Miren, si un hombre que no fuera Dios, aunque fuera inmaculado y no cometiera errores, solo podría morir por su salvación, sin negar la fe, mas no salvar a otros. ¿Cómo un solo sacrificio pudo ser suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad en todo tiempo? Desde Adán solo hay una forma. Solo la vida de un hombre que pudiera valer por todas las vidas, y su vida un valor inconmensurable. Solo quien tuviera vida en abundancia, que fuera la vida misma. Y este hombre existe. Fue Jesús de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Era la vida misma. No tenía una vida abundante. Él es la vida, no de 60 u 80 años. Él es la vida eterna. Por ende, su vida vale más que la de toda la humanidad. Por esto, podemos aún preguntar a cada uno de los que hoy están con nosotros el valor del alma. ¿Qué valor le darías al alma de un hombre? Miren, hay cosas que ya tienen un valor definido, un valor establecido o de mercado. Pero hay muchos objetos que no tienen un valor definido. Es difícil saber el valor de un cuadro rarísimo y de gran. El valor de algo es el precio que alguien está dispuesto a pagar por ello. Entonces, ¿cuál es el valor del alma del hombre? El Señor Jesús compró nuestras almas con su sangre inocente, sangre justa, del Dios que es la vida misma. El valor del alma es la sangre del Señor Jesús, pero el valor de su sangre no se puede medir, calcular ni definir. ¿Cuál es el valor del alma, como decíamos, y de la sangre? Pues esa sangre pudo comprar y salvar las almas de Adán hasta hoy. Es la sangre que salva a toda la humanidad. No, el poder de la sangre de Jesús es infinito, es inmensurable, pero podemos afirmar, hay poder en la sangre de Jesús, hay redención en la sangre de Jesús, hay salvación en la sangre de Jesús. Queridos hermanos, llegando al final, la palabra nos enseña la paga del pecado es muerte. Entonces se concluye que el precio del pecado es la muerte. El precio del pecado es muerte. Y Jesús se dispuso a pagar el precio de nuestro pecado con su muerte y con su vida. Jesús nos compró a gran precio. Y por eso estamos hoy vivos. Y vivos en la presencia del Señor. Aunque el mundo olvide el sacrificio de Jesús, nosotros no. Hay una iglesia consciente y que sabe que el poder de la sangre de Jesús, que su sacrificio no puede ser medido, no se le puede determinar un valor porque es la sangre. Así lo vio Juan en el libro de Apocalipsis. Podemos poner el texto y terminar leyéndolo juntos.
Vamos a leer y después vamos a cantar una alabanza que habla del alto precio que Jesús pagó por todos nosotros. Invito a todos a leer este texto en glorificación al Señor Jesús. Conmigo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu preciosa sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús.